Nacho, para mí, el protagonista de tu novela es la pirámide en sí. Supongo que te lo habrán dicho muchas veces. Pero, Sí. ¿qué es la Gran Pirámide de Egipto? Pues fíjate, podríamos decir que es fácil, ¿no?, de definir, pero yo creo que no. Es un monumento tan grandioso, tan sobrecogedor, que ha subyugado tanto a la gente durante generaciones, durante miles de años. Heródoto, cuando vio las pirámides de Menfis por primera vez en el siglo V antes de nuestra era, ya quedó rendido, ¿no?, a los pies, sobre todo de esta construcción tan grande, la Gran Pirámide, de casi 147 metros de altura y 230 metros de lado. Es un trabajo que nunca se había hecho nada parecido y durante muchos siglos pudo existir, ¿no? Existió sobre la faz de la Tierra algo realizado por el ser humano de ese calibre, ¿no? Decir que es la Gran Pirámide realmente es muy complicado, ¿no? Porque podríamos pensar, ¿vale? Es la tumba del faraón Keops, yo creo que es la tumba del faraón Keops, pero sin lugar a dudas, es muchas cosas más. Y es ahí donde entra, por así decirlo, el terreno de los enigmas, ¿no?, que rodean a la Gran Pirámide. No sabemos cómo se construyó, no sabemos realmente cuál era su última finalidad, aparte de la funeraria. Está en un complejo, en una necrópolis, en donde seguramente se convirtió con el paso del tiempo en un lugar de peregrinaje, en un lugar de investigación astronómica, por la perfección que tiene la orientación de algunos de los pasadizos del interior del monumento. Y bueno, todo ello, bueno, pues genera una especie de complejo arquitectónico y de complejo para nosotros, que realmente no sabemos para qué servía la pirámide, ¿no? Pero es una de las construcciones más increíbles de la historia de la humanidad. Hasta el punto de que ya era considerada una de las grandes maravillas del pasado, la única que se conserva, ¿eh? La única que se conserva, porque el resto, por diferentes razones, acabaron perdiéndose, terremotos, incendios, todo tipo de desastres. Pero destruir una mole de ese nivel, una mole que es como una especie de casi construcción hecha en 3D Max o en Sí. alguna software que alguien ha aterrizado ahí, te lo ha colocado en el medio de un videojuego y dice, lidia con esto, a ver cómo lo haces. Intenta volarlo por los aires, intenta incendiarlo, intenta un terremoto, lo que quieras, un volcán, lo va a resistir todo. Parece como si fuera diseñado como un búnker gigantesco. ¿Es la pirámide, aparte de una tumba, es un ticket? Y no quiero ser banal o superficial, lo digo completamente en serio. Es una especie de nave de conexión al otro mundo, a las estrellas. Totalmente, totalmente. Has dado en una de las claves que quizás nosotros no llegamos a comprender. La idea de que las tumbas en el Antiguo Egipto, no solamente la pirámide, ¿no?, pero otro tipo de tumbas, era una especie como de nave hacia las estrellas, ¿no? Los propios textos de las pirámides que aparecen después, casi 100 o 150 años después, y que eran grabados en el interior de las habitaciones, de las cámaras de algunas pirámides de reyes, pues ya te están explicando con mucho detalle esas fórmulas para que el difunto, el soberano, el rey, pudiera volver, ¿no?, y entrar en contacto de nuevo con esos ancestros que los dioses entendían que estaban en el mundo de las estrellas, ¿no? Antes lo decía, ¿no? La Gran Pirámide tiene pues la orientación de los pasadizos que parten de la llamada cámara del rey y de la reina hacia constelaciones muy determinadas o estrellas muy importantes, ¿no? La propia entrada de todas las pirámides está enfocada directamente hacia el norte, y la orientación de ese pasillo, en este caso es descendente, que lleva hacia las zonas más profundas del monumento, estaba orientado de una manera muy precisa hacia lo que los egipcios llamaban las estrellas imperecederas. Es decir, las estrellas que siempre estaban en el firmamento, que nunca se podían ver cualquier día del año, y que
los egipcios intentaban emular, ¿no?, la acción de esas estrellas que eran eternas, porque siempre estaban ahí, con lo que había en el interior de ese monumento, es decir, el mundo funerario, ¿no? Sí que es cierto que incluso algunos egiptólogos, ¿no?, han llamado las pirámides como escaleras hacia el cielo, ¿no? Y es que es cierto, es una escalera para ascender, ¿no?, para que el faraón ascendiera y consiguiera rozar, ¿no?, casi con la llama de los dedos el mundo de los dioses, el mundo más trascendental, que al igual que nosotros en nuestra tradición judeocristiana, cuando pensamos que ha fallecido alguien o algo y siempre miramos al cielo, ¿no?, ellos hacían exactamente lo mismo, ¿no? El mundo funerario estaba en Occidente, por donde se ponía el sol, pero los dioses estaban ahí arriba, ¿no? De ahí ese vínculo que hay siempre entre lo que hay arriba y lo que hay abajo, lo terrestre y lo celeste. Hasta el punto de me maravilla lo complicado, lo complejo de la religión antigua de Egipto, porque hay diferentes mitos, como aquel que dice que se pierde el balance, la armonía en el mundo, porque los hombres se rebelan. Es un mito clásico, se repite en muchas culturas, y entonces el dios asciende a los cielos y envía, no recuerdo si es su hermana o otra deidad a castigar al hombre. Y hablas de los cielos en donde van a ascender los faraones, Ujú. pero los faraones son dioses. Y en 2018 se hizo un descubrimiento, me parece totalmente apoteósico, de un negocio, una empresa en el antiguo Egipto, en una especie de necrópolis, pero una necrópolis de hacendado, del Mercadona. Esto ya no es Louis Vuitton, esto ya no es la Gran Pirámide. Una necrópolis en la que cualquier persona que fuera contable, bueno, contable ya incluso ya no llegaba ahí, ya podía permitirse algo de más nivel. Pero una necrópolis para la clase media, para la clase baja, y en la que la empresa garantizaba, creo que es la necrópolis en Saqqara, garantizaba que durante X tiempo, con una suscripción, que ya si no tienes Netflix, supongo que es más interesante asegurarte cierta velocidad de llegar al otro mundo, irían los sacerdotes a rezarte. Se te colocaría en un entorno de cerámica o de metal, con más o menos pinturas, y la distancia de profundidad determinaba el precio. ¿No nos indica eso que incluso hubiera empresas intermediadoras, como pudiera ser la gestoría hoy en día, una enorme, diría que una sociedad muy avanzada, ¿no? Si puede permitirse algo así. Totalmente, totalmente. Hay que pensar que, por ejemplo, estamos en la Pirámide Blanca, lo que hago en la novela es recrear un poco el ambiente de las primeras dinastías, de los primeros momentos de la historia de Egipto, en donde el faraón era una encarnación del dios, ¿no?, de la divinidad, en este caso la divinidad solar, ¿no? Y con el paso del tiempo, a lo largo de casi 3.000 años de historia, no lo hemos dicho, pero bueno, estamos hacia el 4.500, mejor dicho, hace 4.500, 4.600 años, ¿no? A lo largo de la historia de Egipto, el proceso del culto funerario fue democratizándose, con todas las comillas del mundo, ¿no? Es un término que para nosotros nos da sentido, pero no tiene el significado, ¿no?, que le pudiéramos dar en la actualidad en el antiguo Egipto, ¿no? Esos textos, por ejemplo, de las pirámides que antes comentaba, son exclusivos en este periodo de la historia de Egipto, en el reino antiguo, son exclusivos de los faraones y de las reinas. Nadie más tenía acceso a esos textos sagrados para poder trascender hacia las estrellas y hacia el más allá, ¿no? En el Reino Medio, o sea, casi 600 años después, hacia el año 2000, aparecen los textos de los sarcófagos, en donde estos textos, que son muy parecidos a los textos de las pirámides, ya, bueno, pues son accesibles no solamente a los reyes, sino a todas las personas que hay en la nobleza, en la corte, pues más cercanos ahí, ¿no? A este estrato más alto, a este vértice de la pirámide social del antiguo Egipto. Y ya en el Reino Nuevo, pues hacia el 1500 antes de nuestra era, 1000 años después de la construcción de las grandes pirámides, aparecen infinidad de textos, el más conocido de todos, por ejemplo, el libro de los muertos, ¿no?
Aparece también el libro del Amduat, la letanía de Ra, el libro de la noche, el libro del día, el libro de las puertas, etcétera. Todos ellos eran de un acceso muy sencillo, muy fácil para cualquier persona, para cualquier persona. Es decir, no estamos ya con textos privativos, ¿no? Y exclusivos, mejor dicho, del faraón. Y esto es lo que permitía, como bien decías ahora, Jordi, el hecho de que aparezcan en esas necrópolis el acceso más sencillo, ¿no? Para que un grupo de sacerdotes te pudiera mantener el culto en una tumba, la limpieza, porque siempre pensamos en las tumbas egipcias como un lugar cerrado, sellado, para que nadie entre, ¿no? Se cierra, se deposita la momia y se cierra y ala, te olvidas ya. No. Lo que estaba cerrado y lo que estaba sellado era la cámara funeraria subterránea, que era donde estaban los restos, no solamente de una persona, sino de toda su familia, ¿no? Las tumbas normalmente eran comunas casi, ¿no? Donde podía haber 10, 15 o 20 personas enterradas. Y las habitaciones superiores, las habitaciones exteriores, estaban destinadas a recibir a los familiares, a los amigos, a todas aquellas personas que de una forma pues pía, ¿no? Querían dejar su homenaje, dejar su ofrenda, dejar su recuerdo a los difuntos o a la persona allí enterrada, ¿no? De ahí esa democratización, ¿no? Y que este tipo de rituales con una serie de festividades muy concretas, algunas de las cuales hemos heredado nosotros, ¿no? Como el Día de Difuntos, la Bella Fiesta del Valle o por ejemplo, en Semana Santa celebramos, por ejemplo, en muchos pueblos, en muchas localidades, la llamada procesión del encuentro, ¿no? Donde Jesús se encuentra con la Virgen, ¿no? Pues esto es una cosa que ya viene del antiguo Egipto, en donde la procesión con la imagen llevada en andas o en una barca de la diosa Isis o de la diosa Hathor, la diosa Hathor, que era la diosa madre, se encontraba con su hijo Horus, ¿no? Y bueno, pues es que es el mismo arquetipo, no hemos cambiado absolutamente nada, ni en la forma de pensar, ni en la forma de expresar nuestras inquietudes, ¿no? Hacia esos anhelos que tenemos después de la muerte. Y hay otra cosa sorprendente de la Gran Pirámide, porque cuando imaginamos el ascenso de un imperio, de un país, Sí. no deja de ser un tanto sorprendente que la mayor construcción sea en un periodo muy antiguo y que aquellos que intentan, no sé, sucederle, Ujú. ni se acercan en tamaño. Esto es como el que se ha comprado un coche y, oye, el abuelo se Sí. compró el coche más grande, ¿eh? Y si fuera en España, bueno, si fuera el futuro, quizá hubieran construido una estrella de la muerte como la Guerra de las Galaxias y la hubieran dejado inacabada. O en España, un hotel masivo en Benidorm. Pero es, es auténticamente monumental que en un periodo tan antiguo, incluso para un reino, un imperio, bueno, podemos casi definirlo como imperio, pero un reino tan Ujú. antiguo, tan dilatado en el tiempo, el, el hito mayor sea justo en un momento tan en el pasado. ¿Por qué justamente Keops construye algo que debió emplear, y me gustaría que lo explicaras al menos rápidamente, los recursos que debieron necesitarse y aquellos mitos que acaban generando Dioduros Sículo y tantos otros escritores antiguos de muchos siglos posteriores, y Sí. que la pirámide fue construida por esclavos. Ujú. ¿Por qué es la Gran Pirámide justamente la más grande? ¿Cómo se construyó? ¿Cuántos recursos se emplearon? Ujú. ¿Por qué? Bueno, fíjate, antes decía que tiene casi 147 metros de altura, originalmente eran 146,59 creo, y 230 metros de lado, ¿no? Eh, claro, así visto de sopetón y sobre todo cuando estás delante de ella, ¿no? Que es los que vivimos en Madrid, hay un paralelo muy grande que es la Torre Picasso, que está en el Paseo de la Castellana, tiene la misma altura que la Gran Pirámide, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? De la magnificencia del monumento. Se ha calculado en muchas ocasiones que si tenía 2 millones de bloques de piedra, ¿no? Los que fueron necesarios para su construcción, y sin embargo, luego realmente no es así. Es decir, es una construcción gigantesca, pero hay estudios geológicos que han demostrado en la última década que, por ejemplo, el núcleo del corazón de la pirámide es un bloque de roca natural, ¿no?
que sale de la meseta. ¿Esto qué significa? Pues los geólogos calculan que como poco el 25% de la pirámide, casi el 25% de la pirámide es roca natural. Esos son muchos millones, bueno, no tantos millones, pero muchos cientos de miles de bloques de piedra. O sea, todo lo que es la base del monumento es roca natural. Eso ya, pues, ya podríamos estar reduciendo casi de esos 2 millones a 1.400.000 bloques, ¿no? Que son muchísimos, es una exageración. Pero bueno, el reinado de Keops fueron casi 30 años, hasta hace relativamente poco, Heródoto hablaba de 30 años, pero solamente habíamos descubierto una fecha máxima del reinado de Keops en el año 23, el año 23, y sin embargo han aparecido unos papiros en Wadi el Yarf, en el Mar Rojo, los papiros más antiguos de la historia de Egipto, en donde se nos habla es el diario de un constructor, que nos cuenta cómo él en el año 26-27 del reinado de Keops llevaba bloques de piedra de la cantera de Tura, que está muy cerquita de la Gran Pirámide, para construir este monumento, ¿no? El horizonte de Keops, como ellos llamaban a la pirámide, ¿no? Y claro, claro, estamos en el año 26-27 y ya son los bloques de recubrimiento exterior. Y claro, dices, pues están acabando ya casi la construcción del monumento, ¿no? ¿Cómo se construyó? Es imposible de saber en la actualidad. Hay infinidad de teorías. Hay una teoría que dice que utilizaban una única rampa, pero claro, esta rampa al final sería un monumento más grande casi que la propia pirámide en sí, ¿no? Se habla también de una rampa en espiral, diferentes rampas saliendo de cada una de las esquinas. Jean-Pierre Houdin, un arquitecto francés, hace un poco más de 10 años planteó una nueva posibilidad, que era una especie de rampa en espiral interior, que es un poco la que yo sigo también en la novela, y en definitiva, bueno, pues tiene también sus pros y sus contras, ¿no? Y realmente no lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que fue un proyecto que aunó a todo el país, que desde el punto de vista de la intendencia hizo madurar en extremo a Egipto, pero también no voy a decir que lo arruinara, pero sí que supuso una serie de problemas que con el paso del tiempo, en una generación prácticamente o dos, el reino antiguo, el imperio antiguo se vino abajo y se diluyó en una especie no de guerra civil, ¿no? Pero en donde el faraón dejó de tener el poder, ¿no? que había tenido en épocas anteriores, y comienza en la historia de Egipto lo que los egiptólogos llaman el primer periodo intermedio, ¿no? Que es una especie de valle en esa historia, pues con muchas hambrunas, con muchos problemas, ¿no? Hay textos en en la literatura egipcia, por ejemplo, el relato de Ipuwer nos cuenta cómo las tumbas, las pirámides eran saqueadas, quien antes recibía respeto ahora es apaleado, o sea, como que hubo una especie de caos social, ¿no? Seguramente por mala gestión económica, por quizás problemas desde el punto de vista climático también, ¿no? De que no había suficiente agua en la inundación del Nilo para satisfacer las necesidades de los cultivos, pues todo ello hizo que Egipto se viniera abajo. Pero en esa cuarta dinastía, hacia el 2600, 2500 antes de nuestra era, pues lo cierto es que Egipto estaba viviendo una de esas épocas bollantes, ¿no? De su historia. Y prueba de ello es la construcción de este grandísimo monumento que luego no tuvo parangón en otros momentos de la historia de Egipto. Y hay algo que los aficionados a Egipto, si no son gente que, bueno, digamos que es muy, muy apasionada, ni siquiera conocen. Y es que la pirámide, en el momento que se construye, no se parecía en nada al momento actual. No es simplemente que hay una erosión. ¿Cómo era la pirámide cuando se acabó? Pues claro, hoy lo vemos, como decía antes, una especie de escalera, ¿no? Porque falta todo el recubrimiento. Hoy lo vemos, pues todos esos peldañitos, ¿no? Que van formando las hiladas de piedra. Heródoto
que es la primera descripción que nosotros tenemos de cómo estaba la Gran Pirámide acabada, dice en el siglo V antes de nuestra era que era de piedra blanca, muy pulida, y que sobre la superficie estaba grabado en nabos, rábanos, cebollas y tal, lo que había costado, ¿no?, el alimento de los obreros, ¿no? Bueno, pues seguramente si hubiera textos que no lo sabemos, es posible que sí. No creo que dijeran este tipo de datos, no creo que aportaran este tipo de datos, pero nos tenemos que imaginar una pirámide blanca, de ahí el nombre de la novela, y con un recubrimiento de piedra de Tura brillante, brillante, que sería totalmente visible desde kilómetros de distancia, ¿no? Lo que lo convertía en aquella época pues en una especie de sol, ¿no?, dentro del desierto, ¿no? Hay que pensar que esta necrópolis, hoy la vemos casi lindando la ciudad del Cairo, en la antigüedad estaba en medio del desierto, ¿no? La capital, Memphis o Heliópolis, otra ciudad, estaba un poco más al norte, estaba varios kilómetros al norte, y Memphis también estaba varios kilómetros al sur, ¿no? Y en esta necrópolis pues no sabemos por qué se eligió, no sabemos por qué este lugar fue sacralizado para levantar ahí las pirámides. Seguramente, como decía antes, por ser una zona elevada, y hacer visible que desde cualquier punto, ¿no?, de esa zona del valle la presencia de las pirámides, y también porque había canteras cerca para poder construir estos edificios, ¿no? Hay que pensar también en estos elementos más pragmáticos, más sencillos, ¿no?, que facilitaran el trabajo. Los egipcios eran extraordinarios arquitectos, extraordinarios obreros, nada que ver con la esclavitud. Eso es una cosa que viene un poco de la literatura, ¿no?, y de los principios de la arqueología en el siglo XIX, cuando se intentaba buscar un referente real, ¿no?, a la historia bíblica. Pero realmente las pirámides no las construyeron esclavos, las construyeron obreros cualificados, cuyas tumbas, cuyas ciudades han aparecido precisamente en los alrededores de la meseta de Giza, en este caso. Y luego la pregunta fundamental, ¿no? ¿Hay algo más dentro de la pirámide que no se haya encontrado? Siempre vemos cada 2, 3 años. Ha habido un robot. Un robot ha encontrado un pasadizo. Un especialista con un escáner novedoso ha encontrado X. Creemos que hay una cámara secreta. Eh, ¿Cuál es la estructura de verdad probada? ¿Qué objetos se encontraron desde que en época moderna se ha podido entrar? ¿Y qué es lo que se cree que se podría hallar? Pues fíjate, yo siempre pienso que la Gran Pirámide quizás todavía no ha dado todos sus secretos, ¿no? Y quizás bueno, pues lo podemos justificar con el hecho de que cada vez aparecen nuevas investigaciones, lo que decías, ¿no?, con un robot, con un escáner de muones, que esas partículas estelares que permiten, por medio de la densidad de la piedra, saber si hay vacíos o no, y poder buscar, ¿no?, estas estancias, estas habitaciones perdidas, estas estancias secretas, y todo ello yo creo que nos está hablando de un monumento muchísimo más complejo, ¿no? Fíjate, el propio Heródoto ya decía que la cámara funeraria de Keops estaba en un lugar subterráneo, en una especie de isla rodeada de agua y tal. Bueno, pues eso todavía no ha aparecido, no se ha encontrado, ¿no? Lo que se toma como si fuera la cámara sepulcral del faraón Keops es la llamada Cámara del Rey, con un sarcófago inacabado, y que siempre ha estado tal y como la vemos en la actualidad, en una habitación vacía. Seguramente en su época, como yo creo, esto pues en realidad fuera una especie de cenotafio, ¿no?, con algunos objetos, algún parte de un ajuar, quizás para despistar, ¿no?, a los ladrones de tumbas. Pero bueno, es muy posible, ¿no? Es muy posible, como creen otros egiptólogos, que realmente la tumba de Keops todavía nos esté esperando en algún lugar. Y esto a mí me parecería algo apoteósico, como algún día se encuentre, porque yo creo que el arquitecto habría conseguido que casi 5.000 años después tomarnos el pelo de una forma extraordinaria, ¿no crees, Jordi? En el sentido de que, joder, 4.500 años creyendo que esa habitación era la cámara de enterramiento de Keops, y de pronto no, es que no está ahí, está en este sitio, ¿no? Y ha aparecido intacta y ha llegado totalmente
perfectamente intacta, incólume, hasta nosotros. Eso me parecería la mayor genialidad de la historia por parte de un arqueólogo, claro. Bueno, sabemos que supuestamente hay una cámara de la reina, hay una cámara del rey. A mí siempre me ha llamado la atención, no sé por qué, la cámara subterránea. Esa cámara subterránea, ¿cuál era el objetivo? Pues fíjate, no lo sabemos. O sea, a ver, incluso las otras habitaciones, que una recibe el nombre de cámara del sarcófago, la cámara de la reina, la cámara subterránea o cámara del caos, son nombres que que hemos etiquetado en la actualidad. No hay una evidencia de que la cámara del sarcófago sea la cámara del sarcófago. La de la reina se llama así porque las habitaciones, las tumbas de las reinas en época medieval, en el mundo musulmán, tenían esa techumbre, ¿no? A dos aguas, ¿no? Y la cámara subterránea, pues porque se llama así, pues porque está por debajo del suelo, es la única que hay por debajo del suelo, ¿no? Pero en realidad no sabemos para qué servía ninguna de las tres. En un principio, hace muchos años, se decía que, bueno, empezaron excavando la cámara subterránea, llegó Keops y dijo, no me gusta este lugar, no me gusta cómo está quedando, vamos a hacer una un poco más arriba. Hizo la cámara de la reina y dijo, no, tampoco estoy satisfecho con esto, vamos a hacer una un poco más arriba, ¿no? No. Los arquitectos, los ingenieros saben que el proyecto final de la pirámide se conocía desde el principio y lo que se comenzó a construir era lo que se acabó. No se fue improvisando porque es muy difícil, prácticamente imposible, alcanzar esa finalidad, ¿no? Esa pulcritud en el detalle final de los acabados, casi, ¿no? Podríamos decir, de la pirámide, si no se realiza con un plan a priori desde el principio, ¿no? Y la cámara subterránea, bueno, pues ha intentado relacionarse, ¿no? con esas aguas del caos en la teogonía heliopolitana, ¿no? De la que surgió la primigenia, esa colina primigenia de la que surgió y de la que nació la vida, con el dios Atum, y él dio pues luego vida, luz a otros dioses como Shu, Tefnut, Geb, Nut, y luego Isis, Osiris, Set y Neftis, ¿no? Esta Enéada de Heliópolis, bueno, pues quizás está un poco encarnada en esa cámara subterránea que podría, por ese aspecto caótico, que por eso se la llama cámara del caos, porque está inacabada, o por lo menos para nosotros parece que está inacabada, bueno, pues pueda ser quizás un remedo de este momento primigenio de la historia de la creación. 2, 3 conceptos más sobre los que te quiero preguntar, Sí. ajenos a la Gran Pirámide, pero que han quedado como en la iconografía colectiva. La primera es que la única tumba que no fue desacralizada era la de Tutankamón, cuando el mismo Howard Carter sabía que creía él que habían entrado 2 veces ya antes, que estaban resellados la puerta, creo que había un sello de arcilla con una cuerda, y él mismo creía que había sido 2 veces robada, entre otras cosas porque una debió ser bastante poco tiempo después, porque el aceite tiene una vida, o los aceites eran muy valiosos y tenían una vida muy corta, los aceites y los cosméticos en Egipto. ¿Qué ocurrió de verdad en la tumba de Tutankamón? ¿Y cómo es que si se entró 2 veces no se robara todo lo valioso? Bueno, porque podemos intuir que los ladrones lo que buscaban eran objetos de pequeño tamaño, ¿no? Prueba de ello es que, por ejemplo, en la galería que desciende desde la primera puerta sellada hasta la puerta que da acceso a la antecámara y que estaba repleto de escombros, ellos vaciaron la parte superior izquierda, por ahí entraron, y cuando Howard Carter vació este espacio, que como digo, insisto, estaba lleno de escombros hasta la parte superior, apareció como una especie de atillo con algunos anillos de oro, ¿no? Que habían dejado allí seguramente los ladrones y que habían tomado de algunos de los arcones de las cajas que había en el interior, ¿no? Claro, por una apertura pequeña es muy difícil, ¿no? Sacar este tipo de materiales, ¿no? O sea, lo que buscarían era sobre todo oro, ¿no? Oro y metales no tanto preciosos, ¿no? Pero sobre todo el oro, ¿no? Prueba de ello es que, por ejemplo, en otras tumbas, la mayor parte de ellas saqueadas,
saqueadas, bueno, no han dejado, como decía un profesor mío en la universidad, ni los casquillos de las bombillas, ¿no? Se lo han llevado absolutamente todo, ¿no? Y en algunos casos se arrancaba, por ejemplo, de los ataúdes que eran de madera, se arrancaban las láminas de oro, es decir, todo lo que fuera más manejable y más transportable. Y en el caso de Tutankamón, luego hay un elemento también que permite que, por medio de casi de la casualidad, ¿no? Que es la construcción de tumbas en época ramésida, en época posterior, que hizo que esa parte se cubriera del centro del valle, se hicieran cabañas de artesanos, de artistas, de trabajadores, de obreros que trabajaban allí, y seguramente se perdiera el conocimiento que había de que allí debajo pues había una tumba de ese calibre. De haberse conocido, seguramente hubiera sido saqueada como sucedió en otras ocasiones. De ahí que seguramente esos dos, al menos, saqueos o esas dos entradas furtivas, ¿no?, que hubo de ladrones en la antigüedad fueran al poco tiempo de entrar mejor dicho, al poco tiempo de cerrarse la tumba de Tutankamón, pues hacia el 1322 antes de nuestra era. De hecho, me llamó la atención cómo empieza tu libro, el primer capítulo, porque narra, bueno, no sé si desvelarlo, pero bueno, cuenta un robo que a mí Sí, me parece no pasa nada, realista, sí. ¿no? ¿Cómo? Yo lo pensaba, es que está muy bien contado porque me imagino que el robo debió ser así. No sé si fue así, eran los robos, pero debió ser así. Pero ahora me gustaría preguntarte sobre un rey que no es tan famoso, el pobre, no es tan famoso como Tutankamón. Por cierto, Tutankamón con enormes defectos genéticos, probablemente sus padres eran hermanos, Ujú. pero te tengo que preguntar sobre un rey mucho menos famoso, Seusenes, un faraón primero. Sí. Seusenes primero, corrígeme si me equivoco, eh, sí que no fue desacralizada su tumba, aunque lo que es el sarcófago había sido reutilizado porque los propios faraones de antiguas tumbas que habían sido robadas fueron cogiendo los sarcófagos vacíos bueno, el tesoro, lo que cubría a la momia de haber tenido que caminar con ello, no habría podido caminar. Con todo ese oro, plata y desde luego el lapislázuli, estamos hablando de kilos y kilos de Sí. metal. ¿Qué puedes decir de Seusenes primero? Pues mira, Sucesiones primero que las tumbas reales de Tanis es quizás un descubrimiento casi parejo, ¿no?, en importancia al de Tutankamón, pero que pasó totalmente desapercibido por la llegada de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Algo parecido, por ejemplo, le sucedió a Leonard Bulley con las tumbas reales de Ur en Irak, un descubrimiento sensacional para la historia de la arqueología, con tan mala suerte de que se produjo prácticamente coetáneo al de Tutankamón, que hizo sombra a todo lo que había alrededor, ¿no? Pero las tumbas reales de Tanis, sobre todo la tumba de Susenes y estos sarcófagos de plata gigantescos, o las máscaras de oro, que son increíbles. Yo hace muchos años tuve la oportunidad de tener la máscara de Susenes en mis manos, ¿no? Y es una sensación que no tiene, es muy difícil de describir, ¿no? Es algo totalmente inefable. Y hay un detalle, por ejemplo, en el sarcófago de plata, que, claro, estamos hacia el año 1000, redondeando, ¿no?, antes de Cristo. En Egipto no había plata. La plata provenía de fuera. ¿Con quién tenía contacto los egipcios? Con la península ibérica, con Tartesos. Es muy posible que esa plata que podemos ver en los sarcófagos de Tanis proceda de minas españolas, ¿no? Con el mundo de Tartesos había esos intercambios, ¿no? Y sí que es cierto, muchos de esos objetos habían sido, procedían seguramente de tumbas anteriores, de otros soberanos, ¿eh? Y se habla siempre de la reutilización, ¿no? Con Tutankamón también pasa lo mismo, ¿no? Porque hay algunos objetos, algunas figuras, por ejemplo, en el ajuar funerario de Tutankamón, donde aparece este faraón niño con pechos, ¿no? Y dices, es que es una mujer. Han tomado las figuras de un ajuar funerario de una reina o de una princesa, han puesto el nombre de Tutankamón y ya está. Pero en cambio es el cuerpo de una mujer, ¿no? Es algo sorprendente. Y llama la atención esta reutilización. Pero yo creo que, más que algo extraordinario, claro, estamos hablando de dos tumbas que son un unicum, ¿no?, en la historia de la arqueología. Seguramente
dicen, no, es que aquí reutilizaron las piezas y eso es algo extraordinario. Digo, ¿algo extraordinario comparado con qué? Si no han aparecido otras tumbas reales. La tumba de Ramsés II, seguramente la de Tutmosis III, la de Seti I, si nos hubieran legado objetos, si hubiéramos tenido la posibilidad de ver esos objetos, seguramente pues veríamos ajuares de otros reyes, de otros personajes importantes que ellos habían reutilizado. Estoy completamente seguro de ello, ¿no? Y esto es una realidad, ¿no? En el caso de los reyes de Tanis, por ejemplo, que es un momento un tanto convulso, ¿no?, en la historia de Egipto, en donde el faraón, por ejemplo, era Psusenes, pero en el sur gobernaba un alto sacerdote del templo de Amón en Karnak, los Pinetjem, etcétera. Bueno, pues sí, son coetáneos, todos ellos son coetáneos, y el faraón en realidad era los de Tanis, pero al sur gobernaban los sacerdotes de Amón, casi como si fuera un faraón, ¿no? Y prueba de ello es que sus nombres aparecen dentro de cartuchos, tal y como aparecían, como escribían los propios soberanos, ¿no? Y todo ello hace pensar que es, bueno, pues un momento de crisis donde era ya necesario y casi obligado, ¿no?, reutilizar este tipo de ajuares procedentes de otras tumbas. Pero yo creo que debía de ser algo mucho más normal, algo mucho más común de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos. Voy a plantearte la última, que es el otro icono del Antiguo Egipto. Me tienes que dar tu opinión, por favor. Sí. ¿Qué es la Gran Esfinge? Uf. ¿Cuándo fue construida? Pues fíjate, en la novela yo juego con una idea que a mí siempre me ha cautivado, ¿no? Y es que la gran pirámide, la gran esfinge, ¿no?, de la meseta de Giza, con esos 70 metros de longitud y 20 de altura, pues quizás es más antigua de lo que habíamos pensado, ¿no? Y claro, esto tiene su razón de ser, ¿no? Los estudios geológicos que ya se realizaron hace 2 o 3 décadas ya demostraron que el cuerpo, bueno, pues tiene una erosión con unas acanaladuras, etcétera, del 5000, 7000 antes de Cristo. Bueno, pues puede encajar, sí, porque es una cantera de piedras que se ha utilizado durante seguramente época prefaraónica, y esa pareidolia que generó la aparición en medio de la cantera de un mojón, ¿no?, de roca que tenía forma leonina y se pudo haber interpretado como si fuera un león. Bueno, pues pudo haber sido algo que ya en época prefaraónica, en el cuarto milenio antes de Cristo, en el quinto milenio antes de Cristo, pues fuera un referente teológico y fue una especie como de tótem, ¿no? Un egiptólogo alemán, Rainer Stadelmann, el director del Instituto Arqueológico Alemán del Cairo, ya señaló hace muchísimos años que la esfinge, él no pensaba que fuera del reinado de Kefren, sino que seguramente pertenecía al reinado de Keops, es decir, su antecesor en el trono, ¿no? Y tiene su lógica, porque él explicaba que había una serie de detalles tipológicos en el tocado Nemes, en la barba, etcétera, que no encajaban con Kefren, pero sí encajaban con la escultura y la estatuaria del reinado de Keops. Bueno, pues yo juego con esto en la novela, y de ahí que Keops, antes de empezar a construir su pirámide, en esa meseta, en esa planicie, yo ya coloco ahí la esfinge, ¿no? Y bueno, es un elemento, es una especie de guiño, ¿no? Yo siempre digo que la novela está escrita para cualquier persona, no hace falta ser un experto en cultura egipcia para poder disfrutarla, pero si tú conoces algunos detalles, vas a ser capaz, ¿no?, de ver esos guiños, ¿no?, entre líneas en algunas páginas. Y en cualquier caso, bueno, pues al final de la novela hay un epílogo en donde yo explico profusamente qué partes son realidad, qué personajes son reales, qué circunstancias están basadas en qué textos, en qué documentos, en qué descubrimientos, no, pues para dar un poco de sentido, ¿no? Porque no deja de ser una novela, es ficción, es algo que me he inventado yo, aunque esté basado en hechos reales, ¿no? Lo que ocurre es que la novela tiene algo que está muy bien, y es que siempre, y si te apasiona la egiptología, creo que la sensación es obvia, todo hay una especie de realismo en que pudo ser así. Pudo ser todo así, porque
está basado en lo que creemos y las investigaciones, digamos, últimas. Hay mucha información que se nota, se puede percibir. Es una parte muy buena de la novela. Además, me gustaría añadir que todo esto que estamos hablando y todo lo que cuenta la novela, La Pirámide Blanca, podéis encontrarla en Amazon, El Corte Inglés, La Casa del Libro, donde queráis. La Pirámide Blanca, editorial Grijalbo, Nacho Ares. Todo esto está ocurriendo mientras el 90% del mundo, 95% del mundo son cazarrecolectores. Y aquí estamos hablando de una tecnología verdaderamente muy avanzada. Estamos comparando una tribu del Amazonas con alguien que lleva un fusil en el ejército napoleónico. Vamos, esa es la comparación tecnológica casi en la que nos estamos colocando. Sí, totalmente, sí. Pero bueno, vamos a pasar con las preguntas porque de lo contrario no vamos a poder responder, no va a poder responder ninguna, Nacho. Bueno, primera pregunta, Azam Gate. ¿Realmente qué porcentaje no podemos explicar de la construcción de la pirámide? De momento todo, porque realmente no sabemos, no tenemos ni la más remota idea de cómo se construyó. Tenemos ideas, ¿no? Que hay ellos, los propios egipcios, en la propia meseta de Giza, junto a la Gran Pirámide, hay restos de rampas, ¿no? Cuando se habla de las rampas no es una cuestión baladí, es porque están ahí, o sea, se han descubierto, están ahí. Pero realmente no sabemos cuál era el método final, ¿no? Tanto de transporte como de colocación tan precisa, tan exacta de los bloques de piedra a lo largo de un periodo de tiempo tan dilatado, tan largo, que son casi 30 años. Segunda pregunta, Ander Matas. ¿Qué lecturas nos recomiendas para los que nos estamos empezando a interesar en el tema del antiguo Egipto? Pues mira, hace pocas semanas recordábamos el 50 aniversario de la muerte de C.V. Ceram, el autor de Dioses, tumbas y sabios, la mejor historia de la arqueología que se ha escrito nunca. Es un libro de la década de 1950 que se sigue reeditando todavía y se puede encontrar de una forma muy económica por 1 o 2 euros en muchas librerías de segunda mano, ¿no? Y tiene 4 apartados dentro, dedicado uno a Mesopotamia, otro a Grecia, otro al mundo maya y el primero de todos a Egipto. El de Egipto es historia de la arqueología, pero también historia de Egipto, porque va mezclando esos dos ambientes y para mí es un libro extraordinario. Con él, cuando yo lo leí con 13, 14 años, es lo que hizo que yo me convirtiera en lo que soy ahora, Egipto loco, ¿no? De que dejara todo para meterme en el mundo de la egiptología y es el libro que recomiendo desde aquí. Podría recomendar muchos míos, pero bueno, no voy a ser pretencioso y me quedaría con este libro de C.V. Ceram, Dioses, tumbas y sabios. Siguiente pregunta de Gora. ¿Cómo podemos afirmar que no hubo esclavitud en la construcción de las pirámides? Bueno, pues porque han llegado hasta nosotros los cementerios y las ciudades de los obreros. Y bueno, pues no eran esclavos. Esto no quita para que neguemos en la mayor de que en Egipto había esclavitud. Claro que había esclavos, como había en cualquier otro lugar del mundo antiguo, ¿no? Pero la idea de la construcción del monumento por medio solo de esclavos, tal y como hemos visto en el mundo del cine y sobre todo por la tradición judía a partir del siglo XIX, es un mito, es una leyenda. No hay evidencias históricas ni arqueológicas de ello. Bueno, siguiente pregunta de Lorenzo. ¿Existe algún paralelismo entre las pirámides de Egipto y las de Latinoamérica? ¿Por qué esa forma? A ver, las pirámides americanas son mucho más cercanas a nosotros en el tiempo, ¿no? Hay casi 2000 años de diferencia. Y desde luego, bueno, las pirámides americanas sí que sabemos que eran, aparte de, siempre se dudaba, ¿no?, que si eran lugares de enterramiento. Cuando, por ejemplo, apareció la pirámide de Pakal, en el Templo de las Inscripciones, ahí por primera vez se pudo ver que sí que era un enterramiento, ¿no? Pero también son templos, son lugares de observación, tienen funciones parecidas, ¿no?, a las que podemos intuir en las pirámides de Egipto. No solamente hay pirámides en América y en Egipto, hay en otros lugares, ¿no? Y desde el punto de vista antropológico es factible, ¿no?, poder responder a esta pregunta porque el ser humano en diferentes lugares del planeta, sin tener conexión entre sí, llegan
ante problemas parecidos a soluciones muy similares. Si nosotros estamos en una playa y queremos hacer y tenemos solo arena y queremos hacer una cosa elevada, alta, ¿qué es lo que hacemos? Un montoncito. Un montoncito es una pirámide. Y eso es lo más natural y lo más lógico por hacer, ¿no? Y en el caso de Egipto, la forma piramidal se ha esgrimido diciendo que, bueno, puede estar también relacionada con esos mensajes que ellos entendían, que recibían de los dioses por medio de algunos meteoritos que al cruzar la atmósfera por culpa de la fricción, estas bolas acababan teniendo una forma cónica, y llegaban a la Tierra, ¿no? Conservamos varios meteoritos cónicos que ellos, bueno, pues su forma de representar, al final los convirtieron en pirámides, ¿no? Podría ser una respuesta también a la forma piramidal en el caso de Egipto. De hecho, si no me falla la memoria, corrígeme, Nacho, hay una daga muy famosa hecha con Sí, material de la un de meteorito. Tutankamón, sí. De hecho. Siguiente pregunta. Bueno, esto es un clásico de la egiptología, lo tienes que responder. Doctor Pavito, ¿cómo interpreta los jeroglíficos en los que muestran artefactos o personajes del futuro? A ver, ahí yo conozco los que hay en Abidos, que aparece un helicóptero, una especie de tanque, una cosa así, pero se sabe que son textos superpuestos. Es decir, el templo de Abidos fue construido por Seti I, el padre de Ramsés II, y luego su hijo, Ramsés II, lo que hizo fue borrar los nombres de su padre, los títulos de su padre, y colocar los suyos. En uno de esos relieves, en la primera sala hipóstila del templo de Abidos, el paso del tiempo hizo que esa especie de grumo de yeso que se utilizó para cubrir los antiguos relieves se desprendiera y diera esta forma tan caprichosa, que no vemos en otros lugares del templo, ni hay paralelos en otros lugares de Egipto, ¿no? Entonces, es muy fácil ver con los jeroglíficos que forman la titulatura de Seti I y la de Ramsés II, tú los pones uno encima del otro y te sale un tanque, te sale un helicóptero y te sale una cosa así, ¿no? Pero bueno, a nada que los observas de cerca, te das cuenta que el tanque en realidad es una mano con otro ideograma que cruza por aquí, que parece el cañón del tanque y este tipo de cosas. Es una pareidolia, ¿no? Es algo que la mente reconstruye a partir de un recuerdo que tú ya tienes de un objeto real, ¿no? Y es lo que hace que veamos esos elementos ahí grabados, aunque no lo son realmente, claro. Claro, es que puede ser una racionalización. Es como ver una Claro. nube y decir que la nube tiene la cara de un perro. Parecido. Bueno, Al Capone, ¿qué opina del paper publicado recientemente por la UAH anunciando el desarrollo de un software de traducción de los jeroglíficos? Bueno, pues Google tiene también un software parecido, pero nada, todavía es muy incipiente. Todavía queda mucho por hacer, ¿eh? Lo más fácil es agarrar un diccionario, estudiar gramática y traducirlos por ti mismo, ¿eh? Quizás un nombre, una frase muy sencilla te lo puede hacer, pero el problema que tiene la escritura jeroglífica es que ellos no tenían gramática, tal y como hacemos nosotros. Ellos no tenían normas. Son todo excepciones. Hay cientos de excepciones. Y solamente sabes el significado de una palabra por el contexto en el que está, muchas veces, ¿no? Y de ahí el problema de la traducción. Es algo muy complicado. De hecho, pasa lo mismo con el chino clásico. Los únicos que pueden entender el chino clásico son los que saben de qué se está hablando, porque eran Claro. conversaciones entre contables. Si yo te digo, pásame 20 cosas cuadradas de aquello que te dije, pues aunque entiendas palabra por palabra, no vas a ver de qué No se te está hablando. entender nada. Y con esto cerramos, chicos, y despedimos a Nacho. Bueno, nosotros no cerramos, despedimos a Nacho y seguiremos hablando de Egipto. Sí. 1960 Twitch. Hay quien sostiene, entre ellos Manuel Carballal, que la cámara de descarga de la pirámide de Keops fue reutilizada. ¿Tú qué opinas? Yo creo que no, porque él hubiera sido el primero en decir que esa pirámide era un monumento antiguo y se llenaría de orgullo de decir que era un monumento de los dioses o de un ancestro o de lo que fuera. Los egipcios, cuando reutilizaban monumentos antiguos,
lo decían, precisamente por ese rancio abolengo, ¿no?, que tiene el hecho de reutilizar monumentos sacralizados ya durante generaciones y generaciones. El detalle de que todo se hable ex novo de ese horizonte de Keops, pues ya nos está diciendo que fue el propio Keops, aparte que se ven muy claramente las marcas de cantería que hay en las cámaras de descarga, por ejemplo, donde aparece el nombre de Keops. No es que ahí siempre se dice, ¿no?, el nombre de Keops descubierto por Howard Weiss en la última de las habitaciones y que él lo falsificó y tal. No falsificó nada. El nombre de Keops no solamente aparece ahí, aparece en otras habitaciones. Hay como casi una treintena de nombres de Keops en el interior de la Gran Pirámide, y algunos de ellos, esto es lo más claro y lo más clarificador de todo, es que están escritos entre la junta de dos bloques. Es decir, tú ves un bloque, se pierde por dentro el texto y está tapado por otro. Es decir, es una marca de cantero. Nadie va a falsificar ni nadie va a meter ahí el papelito o lo que fuera para dibujar ahí dentro, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Por eso yo creo que pertenece al faraón Keops de una forma muy clara, claro que sí. Chicos, casi una hora, un placer. Nacho Ares, podéis encontrarle en su podcast, en los podcasts de Ser Historia. Podéis buscar la novela, no os vayáis a comer a un lugar en el que os van a dar comida rápida y no vale para nada. Comprar la novela La Pirámide Blanca, os puedo decir que es excelente y que es una novela histórica, vais a aprender. Editorial Grijalbo, Nacho Ares, La Pirámide Blanca. ¿Quieres añadir algo, Nacho, antes de...? Nada, Jordi, que he estado muy a gusto con todos. Llevé aquí muchísima actividad. Muchas más preguntas. Lo siento por los que se ha quedado en el tintero, pero bueno. Otro día, si quieres, con más tiempo, podemos retomarlo y cuando quieras hablamos de Egipto, de sus misterios, de sus secretos, del Egipto de ahora, de lo que queráis, porque he estado muy a gusto, de verdad. Muchísimas gracias. Pues nada, un placer, como siempre, digo, y especialmente hoy porque ha sido extraordinaria la charla y aprender escuchándote. Bueno, que vendas muchos libros porque lo mereces por la calidad de la novela. Un saludo. Muchísimas gracias, Jordi.